La tengo a la compañera Lucía San Giorgio aquí bastante movilizada en la continuidad del programa porque vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la agenda de géneros en Latinoamérica, que es parte de nuestra agenda cotidiana aquí en Alcarajo y que toca siempre en profundidad cuando nos metemos a ponerle cara, a ponerle historias a los hechos, ¿no? A los casos que cuando los vemos como números nos impactan, pero cuando entramos a personalizar, a humanizar, es todavía más impactante y es todavía más duro, pero son cuestiones que hay que visibilizar todo el tiempo. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablito? Muchas gracias por la introducción. Como te decía fuera del aire, necesitamos, o por lo menos yo necesito apoyo en este momento porque realmente es un tema muy doloroso. Es un tema que nos afecta a todas las mujeres, no es una cuestión solamente de las víctimas concretas de ciertos crímenes. Así que bueno, empecemos de a poquito. Vamos desarrollando bueno. y vamos acompañando también y vamos compartiendo, ¿no? Que de vuelta, visibilizar es una herramienta para combatir estos temas, estos asuntos. Absolutamente. Me gustaría empezar hablando más en general de la trata de personas a nivel mundial, digamos, con cualquier destino, que también es terrible, digamos, por más que no estemos hablando exclusivamente de algo que afecta a las mujeres desde ya. Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se calcula que hay unos 2,5 millones de personas víctimas de trata de personas en el mundo. Y también existe un estimado de que por cada persona de trata, víctima de trata identificada existen entre 10 y 20 sin identificar, dependiendo de, obviamente, el lugar y el momento. Eso como para dimensionar un poco el problema a nivel mundial. Porque claro, esta cifra es global y acá entran mujeres, niños, hombres, y niñas, niños, claro, con cualquier tipo de explotación. Claro, Exacto. explotación sexual, explotación laboral. Explotación laboral, así es. De todo este grupo global de personas víctimas de trata, la mitad son menores de 18 años. Y entre 15 y 20% de las víctimas son niños y niñas. Es decir, que es algo que afecta principalmente a las poblaciones más jóvenes. El mercado ilícito, es decir, la ganancia que se genera a través de la esclavitud, se calcula en 32 billones de dólares anuales. Billones. Y 1.3 billones de dólares, que representa el 4% de esta cifra, son generados en América Latina. Qué tremendo que se dimensione en dinero, ¿no? Es un negocio, bueno, sabemos que es un negocio con la vida humana y con la libertad de las personas, pero también dimensionarlo en el recurso que genera es una traducción del capitalismo más salvaje, ¿no? Sí, absolutamente, y por eso me interesaba empezar desde este lugar, porque realmente parte de lo doloroso de tratar el tema es que se trata realmente de una industria. Entonces, así como hay una industria armamentística, bueno, hay una industria de la esclavitud y que está en auge, es algo que todavía está muy lejos de desaparecer y que en muchas regiones del mundo está en crecimiento. En América Latina apenas se está empezando a dimensionar con datos cuál es la situación, todavía ni siquiera existe certeza de dónde estamos parados. Claro, y la complicidad con esas redes de trata y la mordida a esos recursos, una parte de esos recursos es por parte de fuerzas de seguridad, de políticos y gobernantes, de instituciones de los estados. Esto lo pone todavía en un plano más tétrico. Absolutamente, y mira, te completo un poco el panorama. No solo eso, sino que atraviesa toda la sociedad, en el sentido de que las víctimas caminan por la calle, se suben a los colectivos con nosotros, o sea, convivimos con sobrevivientes y también tenemos nuestras propias complicidades, porque así como hay talleres clandestinos, hay personas que compran su ropa sin preguntar de dónde vino. Y asimismo existe en la explotación sexual gente que elige utilizar el dinero con el fin de acceder al cuerpo de una persona, primero sin preguntarse sobre ese acto en sí mismo y segundo sin preguntarse de dónde vino esa otra persona. Bueno, digamos, estamos tocando temas... Bien, ese es el primer eslabón de la cadena, ¿no? El que origina. No por poner la responsabilidad en la persona común, en la persona del pueblo, pero lo dice bien una leyenda que vemos pintada en las paredes: sin clientes no hay trata, sin clientes no existiría
el resto de la cadena de secuestro, de explotación, de desaparición de personas, de tráfico de personas. Correcto. Y lo mismo aplica también para la explotación que no es puntualmente sexual desde ya. Siguiendo un poco con el panorama mundial que veníamos haciendo, alrededor del 13% de la víctima de trata de personas en general detectada en Europa Central y Occidental proviene de países de América del Sur. Es decir, que representamos un porcentaje bastante importante de la provisión a los países industrializados, que es en donde se genera el 49% de esta ganancia. Es decir, prácticamente la mitad de la ganancia que se genera es en Europa, y de esto hay un porcentaje del 13% que corresponde a víctimas que fueron captadas en América Latina y luego trasladadas. En América Latina el 66% de las víctimas son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños. Esas son las proporciones aproximadas en 2006, según datos del 2006. Es decir, que desde la trata de personas en general es algo que afecta mayoritariamente a las mujeres y a las personas jóvenes, es decir, mujeres jóvenes y niñas en particular. Y bueno, por supuesto que en la trata de personas para explotación sexual estos porcentajes aumentan. El número de víctimas mujeres está cerca del 90%, del 95%, dependiendo de los lugares. Es decir que a mí, el punto que me interesa remarcar con todo este panorama es que si estamos hablando de esclavitud en el siglo XXI, estamos hablando principalmente de trata de mujeres y niñas para explotación sexual. Sí, hay países más sensibles o más porosos, ¿no?, a la cuestión. Argentina lo consideramos como uno de ellos porque lo vivimos y porque tenemos varios casos emblemáticos que se han hecho públicos, que han servido también para dar la batalla cultural. Pero países de Centroamérica, países del Caribe, donde las fronteras son absolutamente endebles, donde la corrupción está absolutamente enquistada en los organismos del Estado y en las policías, mucho más de lo que podemos suponer y visibilizar desde esta posición de argentinos y argentinas, donde todo nos parece demasiado terrible, y lo es, pero hay escalas que se multiplican a la enésima potencia, ¿no?, en esos países. Es cierto, y también es cierto que los avances que vamos viendo nosotros van marcando un camino también, incluso para esos países que parece que tienen todavía tanto para recorrer. La verdad es que, así como hablábamos la vez pasada sobre cómo se había logrado construir una plataforma democrática internacional para impulsar los derechos de las mujeres, todas las experiencias de las leyes contra la trata, de las investigaciones que surgen de eso, todo eso llega al resto del mundo en un abrir y cerrar de ojos hoy en la era de la información. Y se está haciendo obviamente mucho trabajo a conciencia desde las organizaciones contra la violencia de las mujeres para asegurarse de que eso pase y que justamente se pueda trasladar lo más posible a las áreas donde más se necesita. Totalmente. Siempre nos preguntamos cómo llegan las mujeres dominicanas a Buenos Aires. Está, por lo menos en una etapa, estuvo lleno de mujeres dominicanas ejerciendo la prostitución, hospedadas en lugares muy precarios, muchas veces privadas de su libertad, de la plaza o de la esquina a la casita o a la tapera donde las tienen. ¿Cómo llegan mujeres dominicanas al sur? ¿Cómo es ese tráfico? Esto es un entramado muy difícil de desentrañar. Es cierto, es muy difícil de desentrañar, y además es un entramado muy antiguo y muy intrincado. Es decir, cuando hablamos si vamos puntualmente a la cuestión de la prostitución, estamos hablando ni siquiera de una actividad, estamos hablando de una institución que tiene todo un lugar simbólico en nuestra sociedad, en el modelo de géneros que tenemos. Entonces, es algo que afecta profundamente nuestra sociedad, y de hecho, una de las hipótesis que vengo a exponer acá es que es uno de los principales mecanismos de violencia por los cuales se sostienen todas las desigualdades de la sociedad, porque es un grado de violencia tan extremo y sobre una población tan específica y tan amplia que es difícil imaginar un mundo sin eso. Y sin embargo, nosotros, al ser invisible esta violencia, al no estar a la vista todos los días, o estar a la vista y estar acostumbrados a mirar para otro lado, porque también lo hacemos, y a veces no nos queda otra opción, o simplemente no nos llega, bueno, justamente hay que volver a incorporar de forma integral
toda esta violencia que nos está rodeando y que está alrededor y que mantiene a raya realmente al género femenino. No es algo que solamente, como repetía, que solamente afecta a las mujeres que son víctimas específicas del crimen de trata de personas. Bien. Son números y repetimos, son también mujeres, niños, niñas, son personas, son seres humanos, son nosotros y nosotras, ¿no? Correcto, sí, no podría decirlo mejor. Bueno, ya que mencionaba la cuestión de las plataformas internacionales, en relación con la trata de personas, también en la trata de personas en términos generales, el 63% de los países del mundo han aprobado leyes internas que sancionan este delito. Quiere decir que más de la mitad de los países existe por lo menos una legislación que puede permitir a las personas que viven ahí dentro exigir el ejercicio. El número de países que promulgaron leyes para combatir la trata se duplicó entre el 2003 y el 2008. Es decir que también vemos que se va acelerando esto. Por eso, a pesar de lo terrible de la situación, cabe todavía ser optimista, porque realmente se está avanzando de una forma que a lo mejor no era esperable en un contexto como este. Y también entre el 2000 y el 2008, el 40% de los países con leyes vigentes contra la trata de personas no registraron ninguna condena por este delito. Y de los procesos judiciales en total, se registraron 3.500 condenas en total en 2008. Es decir, casi la mitad de los países que suscribieron a los tratados internacionales no tienen ninguna condena. Indignante. Bueno, hemos hablado en varios programas, en este capítulo de géneros, aquí en El Carajo, de cómo las convenciones internacionales y cómo las leyes, cuando bajan a los países, sí, en la ONU votamos todos los gobiernos porque es progresista, porque no se puede ir contra las declaraciones internacionales de derechos humanos, porque queda mal, hasta el Vaticano vota. Pero después cuando bajamos a los territorios, los jueces no aplican, las policías siguen siendo cómplices y los gobernantes nacionales, provinciales o locales, en algunos casos, no generalizando, también siguen con esa misma lógica. Sí, correcto. Por eso digo que es uno de los mecanismos principales, porque cuando uno empieza a mirar, está en todos lados realmente. Volviendo un poco, sí, a la legislación, en los países en Latinoamérica, bueno, las manitos en la ONU se levantaron en el año 2010 con el protocolo para la lucha contra el tráfico y la trata. Y ahora podemos empezar a hablar un poco de los países en América Latina, como en Uruguay, por ejemplo, que tiene la particularidad de que sus leyes solamente cubren el tráfico y la trata a nivel internacional, pero no nacional. Es decir, el tránsito, pero no la práctica dentro del territorio. Ajá. Brasil es uno de los países que ha generado más documentación e investigación y que tiene dos planes nacionales, uno de 2008 a 2010 y el otro de 2012 a 2015. Es decir, que esto en cuanto a información es valiosísimo, más allá del resultado efectivo que haya tenido la implementación de las políticas. Hubo una primera etapa que se focalizaba en aumentar el apoyo a las víctimas, aumentar la investigación e incrementar las condenas, es decir, que al menos las personas que armaban el plan tenían claro cuáles eran estas falencias que estábamos señalando antes. Y en el nuevo plan se buscó profundizar la visión respecto de las amenazas y las expectativas de la trata. Buscaron hacer el foco en la prevención, en la persecución de los causantes, que obviamente cuando incrementan las condenas, la idea es que incremente también la investigación hacia adentro de las organizaciones, sino que caigan todos los perejiles, por decirlo pronto, y incrementar la protección de las víctimas, obviamente. En Colombia también se aprobó en los últimos años una estrategia nacional elaborada por los Ministerios del Interior y de Justicia, y también era un enfoque multidisciplinario, legal, de género, de protección y regional. Es decir, tenemos países que por un lado rechazan o por lo menos deciden no ejercer legislación dentro de su territorio o que afecte lo que sucede dentro de su territorio, y otros países que en su legislación nacional abarcan la instancia regional. Es decir, seguimos siendo una región con muchas diferencias en cómo se encara cada uno de los temas. Y podemos destacar cuestiones sumamente progresistas de Uruguay respecto de los derechos de las mujeres y sumamente regresivas de Colombia. Claro. Bueno, la pregunta que yo hacía sobre las mujeres dominicanas en Argentina o en Chile tiene que ver con eso, ¿no? Con una mirada regional. Si todo planifica hacia adentro de las fronteras, bueno, la trata que se ejerce por parte de estas organizaciones delictivas en distintos lugares del continente, tarde o temprano llega, ¿no? Llega con mujeres extranjeras
que son secuestradas de sus países, muchas veces engañadas, muchas veces directamente violentadas. Correcto, tal cual vos lo decís. Igualmente, el engaño es la forma de captación más común. De hecho, ya que lo estamos mencionando, después seguimos con el análisis de los países, pero yo quería comentar esto otro que hablábamos un poco sobre los paradigmas de la sociedad en la que vivimos. El método de captación más común por los proxenetas es el enamoramiento. Fingir una relación sentimental con la víctima, y lo hacen con varias, porque generalmente un proxeneta controla más mujeres que una sola, y a través de ese método, por la situación de vulnerabilidad propia que generan las mujeres una relación de ese tipo, logran explotar esa vulnerabilidad y llevarlas al extremo de la explotación. Entonces, creo que cabe mucho replantearnos, cuando hablábamos, por ejemplo, del modelo de familia que propone la Iglesia, sobre qué bases está asentado, ¿no? O sea, digamos, causa mucho rechazo en la sociedad la crítica que hacían, por ejemplo, las lesbianas feministas a la heterosexualidad, de interpretar justamente la heterosexualidad como un régimen político, no como una mera atracción individual de una persona, sino como un régimen político, y cómo esto se lleva a cabo. Claro, no es una elección la heterosexualidad, es una imposición cultural y política. Yo creo que es una mezcla de ambas, digamos. La sexualidad es un tema muy complejo y muy individual. Por eso centro la crítica en la cuestión política. Pero claro, cuando hablan de algo que es de uno lo siente en la piel. Cuando hablamos del género, cuando hablamos de nuestra sexualidad, ¿cómo no vamos a sentirlo? Claro, cuando la sociedad no te deja margen para hacer otra cosa. La sociedad te da una única interpretación de tu sexualidad, y en el momento en que eso está cuestionado, claro que uno, cuestiona la base sobre la que fundamos nuestro mundo. Es, o por lo menos nuestra concepción del mundo. Bien. Bien, hecha esta salvedad, seguimos con Ecuador, que también tiene un plan nacional desde el 2006, que entre sus objetivos se encuentra cambiar el entorno sociocultural y generar capacidades que prevengan la trata y el tráfico en la ciudadanía. Es decir, apunta justamente a esto que estamos hablando, ¿no? A cambiar esta visión. Obviamente que es algo que lleva muchísimo tiempo, que es algo incómodo de hacer incluso para quienes lo hacemos voluntariamente, pero es un trabajo necesario en la sociedad, porque si no la violencia no se va a terminar. Es así de sencillo, en mi opinión. Coincido totalmente. Pero bueno, hay ejemplos, ¿no? Vos decías que hay precedentes que van dando algunos países con su legislación, que también van dando algunos tribunales con algunas condenas, muy pocas, ¿no? Contadas con los dedos, pero que son emblemáticas. Sí, absolutamente. Bueno, se va rompiendo el cerco de impunidad. En cierta manera, el avance de los derechos humanos de las mujeres en este tramo se parece mucho a cualquier trabajo que se haya hecho contra las violaciones sistemáticas de derechos humanos, como ha sido en las dictaduras, digamos. Se empieza rompiendo de a poco el cerco de impunidad, empieza a aparecer una condena, empieza a aparecer un juez que entiende de qué se trata esto y que realmente lo quiere resolver, y así de a poco se va construyendo. Es verdad. Bueno, pensar en Susana Trimarco y su búsqueda de su hija, de Marita Verón, y en esa búsqueda ir destapando un montón de agujeros negros que tiene el sistema, ir rescatando un montón de mujeres, de jóvenes, de adolescentes en las provincias del norte, pensar en las madres mexicanas y centroamericanas que marchan y que luchan por sus hijas desaparecidas, muchas migrantes que salen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, rumbo a los Estados Unidos, y que en su paso por México son capturadas por estas redes y son utilizadas para la explotación sexual en Europa. A veces se las llevan a Europa, que también es el primer mundo, el más llamado primer mundo, también es una fuente que consume estas cuestiones y que son clientes de esta trata, ¿no? Sí, son parte de este monstruo que devora seres humanos, por así decirlo. Totalmente. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Hasta las 11. Mucho documentación, pero ninguna respuesta favorable, ninguna respuesta que me indique o que me entregue a mis hijos. Nos dicen locas y yo les contesto, señor, perdón, no me ofendo porque me dice loca, porque sí estamos locos de dolor, locos de impotencia, locos por no alcanzar la justicia. Esa voz es de María, una madre mexicana que está buscando a sus
2 hijos menores de edad desaparecidos en el interior del país azteca, que estaban viajando rumbo a los Estados Unidos, y fue parte, esta mujer, esta madre latinoamericana, de una caravana realizada por miles de madres que están pidiendo por sus hijos y por sus hijas. Se estima que estas 2 víctimas fueron cautivos por una red de trata para explotación laboral. Un montón de chicas, un montón de jóvenes también que fueron secuestradas en ese tránsito. Fue una caravana multitudinaria con miles de madres, como dijimos, y las trataron de locas en los medios de comunicación de México. Televisa, Azteca TV, cubriendo la marcha como una curiosidad de personas que estaban allí pidiendo por algo que es natural que pase, ¿no? Que gente desaparezca y que no se sepa nada de ella. Bueno, México tiene este triste presente en todos los órdenes, y en cuanto a la trata de personas, está muy fuerte, es muy muy evidente. Sin embargo, hay como una cerrazón de la opinión pública hacia esas demandas, que se rompió un poco con la visibilidad del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que permitieron a partir de septiembre del año pasado que estas voces aparezcan. Ante esas 43 desapariciones que se volvieron mediáticas y conocidas, empezaron a surgir un montón de madres y de padres diciendo: mis hijos también faltan y nadie los busca, y los queremos vivos porque se los llevaron vivos, y probablemente sean parte de todo este entramado que veníamos contando, Lucía. Sí, correcto. Bueno, otro dato a tener en cuenta es que allí donde aumentan las situaciones de conflicto y de violencia, sobre todo en conflictos armados, aumenta exponencialmente la violencia contra las mujeres, tanto de forma organizada a través de la trata de personas para explotación sexual, como en los domicilios privados, en los medios. Digamos, es un fenómeno que se ha observado en varios sucesos del mundo, ni hablar de las violaciones masivas utilizadas como arma de guerra, que esto es algo de lo que se sabe de hace mucho, pero que no se habla, no se encara acá, ni siquiera en las Naciones Unidas se habla de este tema, se debate cómo se resuelve. Por eso quisiera ampliar yo antes cuando hablaba sobre el mecanismo principal de sometimiento, digamos, de todas las mujeres, pero también de generador de desigualdades en la sociedad. Me refería no puntualmente a la explotación sexual de las mujeres, pero sí a la violencia sexual, porque la violencia de género es ante todo violencia del tipo sexual. Entonces, por eso también son tan diferentes las experiencias cotidianas entre hombres y mujeres, porque el no tener esa experiencia de atravesar constantemente una hostilidad y una violencia a través de la sexualidad nos genera una idea de mundo muy distinta, y por eso se llega al caso de que se puede consumir trata de personas sin preguntar nada, porque existe una insensibilización que es constante, que no empieza en el momento en que una persona la secuestran. Claro, está muy naturalizado, ¿no? Tuvimos un candidato a gobernador hace poquito tiempo que en sus spots de campaña proponía ser el que pague las putas para festejar, ¿no? Sí, claro, ni hablar. Bueno, y se repitió por muchos medios, que es algo que realmente hubiera preferido que no hicieran. Se repitió una foto de esa misma persona acosando a una mujer, que me parece que no era necesario reproducir para enviar el mensaje de qué clase de personas se está tratando. Doble acoso fue. Sí, el pero momento también... y la exposición. Exacto. Y se vuelve a revictimizar, como cuando se habla de la revictimización de las víctimas, cuando la justicia no las atiende, cuando los medios las estigmatizan. Digamos, esto es parte de un todo. Y ese todo, en última instancia, es nuestra sociedad. Entonces nos tenemos que hacer cargo de toda esta situación. Sí, mencionaste la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual hacia las mujeres en conflictos armados y en conflictos políticos, que es verdad, es algo que está bastante oculto. Bueno, cuando los marines norteamericanos patean las puertas en Kabul, en Afganistán, para buscar talibanes, sabemos todo lo que pasa, ¿no? Sabemos todo lo que pasó en Vietnam. Bueno, hace poquito soldados uruguayos tuvieron una denuncia en Haití, parte de la MINUSTA, de la misión humanitaria, entre comillas, que tiene la Organización de Estados Americanos y la ONU en esa isla del Caribe, en ese país del Caribe, también denunciados por una violación sexual. Hace poquito, de vuelta, Argentina dando precedentes. La semana pasada se dio una condena por delitos de lesa humanidad en la mansión Seré, en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires, y a uno de los represores, a Gómez, un ex policía, se lo condenó a 25 años por
violaciones sexuales contra una de las cautivas, ¿no? Entró como un crimen de lesa humanidad dentro de la condena general a los 8 represores. Digo, otro precedente que marca cómo Argentina avanza en ese sentido. Otro precedente histórico y cómo las personas que pueden salir a contar sus historias logran que después esa lucha se plasme en avances concretos, porque la verdad es que la cuestión de las violaciones se viene denunciando hace mucho y hace mucho se viene silenciando, incluso desde los mismos grupos que reclamaban por el cumplimiento de las condenas y por el juicio a los represores. Entonces, siempre el primer enemigo es cada persona a sí misma, digamos. Tenemos que estar siempre un poco más atentos y ver siempre un poco más allá, me parece. Es como un asunto que no nos puede agarrar dormidos porque está en todos lados. Nos tienen rodeadas. ¿Te quedan más datos, Lucía, para aportar? Sí, bueno, ya que estábamos hablando de México, allí la legislación integral cubre todas las formas de trata para explotación, pero únicamente 2 personas fueron condenadas, por ejemplo, en el año 2010. Es decir, nuevamente, las normas están atravesadas por los conflictos de toda la sociedad y con todas las diferencias de poder. Por eso me parece que la prostitución es un ejemplo muy importante, la trata para explotación sexual, pero la prostitución en términos generales, porque la dificultad para perseguir estos delitos organizados muestra las limitaciones de la democracia. Y en este momento una de las mayores limitaciones de la democracia, sobre todo para resolver esta violencia extrema, es la propia falta de democracia de género en las personas. ¿Y la justicia? Porque, por ejemplo, hace 2 años salió una ley en la República Argentina que avanzaba y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una capacitación para todos los jueces del país para que, además de tener la letra de la ley, tengan el ejercicio y el ejemplo para su aplicación. No era obligatoria la capacitación y fue apenas un 30% de los jueces a capacitarse para aplicar una ley contra la violencia de género. Y después así fallan, ¿no? Los jueces con no solo una mentalidad machista, sino un desconocimiento de las herramientas. Sí, y no solamente eso, sino que con la aprobación de todos sus congéneres, porque digamos, si fueran hechos condenados por la comunidad judicial, no se repetirían como efectivamente sucede. Claramente. Lucía, bueno, para seguir hablando de estas cuestiones, tenemos mucho tiempo y a la vez no nos alcanza, ¿no? Por eso lo sostenemos y lo hacemos de manera permanente. Más allá de esta columna que tenemos los miércoles aquí en Al Carajo, todos los días nosotros vamos retomando lo que vos vas planteando y vas dejando como caminito y lo vamos replicando por toda Latinoamérica con todas estas realidades que, como decís, tienen diferencias, particularidades, pero son parte de un problema común, regional, más que regional, global, ¿no? Sí, ni hablar. Creo que hoy, así como estamos, lo hemos dicho también varias veces, así como estamos en una sociedad súper conectada, de comunicación instantánea, se están empezando a mover ciertos procesos históricos mucho más rápido de lo que había sucedido hasta ahora. Digamos, no vamos a hacer futurología y decir lo que va a pasar, pero sí es cierto que los avances que ha hecho la humanidad como conciencia de sí misma, ¿no? La concepción de derechos humanos, la búsqueda de una implementación real y no sesgada, todo esto la verdad es que no tiene precedentes. Los derechos de las mujeres se habrán esbozado hace apenas 200 años, digamos, comparado con toda la historia es muy poco, pero todo lo que se ha avanzado y todas las violencias que se han logrado revertir en este tiempo impresionan comparadas con otros momentos de la historia. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad porque tampoco sabemos cuánto va a durar. Bien, después voy a cumplir con algunos mensajes que tengo dando vueltas en el Facebook, pero particularmente un abrazo de Jessica que está escuchando y te acompaña en todo lo que estás diciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Para mí es muy importante saber que están ustedes escuchando. Así que mucha fuerza y bueno, es eso, hay que seguir repitiendo hasta que nos escuchen, como hicieron las madres, como hicimos todos. Lucía San Giorgio en Al Carajo, aquí en Radio Madre, en la 530.